Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este cuarto día de la consagración a Jesús por María. ¿Alguna vez relataban la historia de un santo que cuando realizaba las obras de caridad al respecto de los hermanos necesitados, él usaba una técnica que era un poco peculiar? ¿Y cuál era esta técnica? Él decía: necesito ropa, necesito alimentos, necesito algo de tomar para un Jesús de 3 años, para un Jesús de 10 años, para un Jesús de 20 años. Es decir, en la vida santa que él llevaba, trataba de conquistar los corazones de las personas que podrían dar donativos por medio de hacerles comprender el hecho de que en estos necesitados realmente está Jesús. Es precisamente el propósito
que trata de reflejar el Evangelio que acabamos de leer. El día de hoy, en esta lección, trataremos al respecto del tener. El tener entendido como aquellas cosas que nosotros adquirimos por medio de nuestro trabajo. Es importante resaltar entonces que dentro de este pasaje bíblico que acabamos de leer, se nos presenta el juicio final. El juicio en este caso universal al que todos estaremos llamados, en el que Jesús divide en este caso a las almas que van para la perdición y a las almas que van para la salvación, y a las almas que van a la salvación precisamente les dice ese pasaje bíblico. Les reconoce el mérito de haberlo encontrado en los necesitados, porque ellos llegan a preguntar: ¿cuándo te vestimos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos? Cuando lo hicisteis por alguno de ellos, de estos pequeños, lo hicisteis por mí. Entonces resulta que Jesús se encuentra revestido en la figura del mendigo, la figura del pobre, la figura del desamparado, la figura del encarcelado. Y es algo muy importante que nosotros podamos ir teniendo esta óptica, que las cosas que nosotros hacemos por ellos, también se las hacemos en este caso a Jesús. Dicho sea de paso, se hablaba de que la Madre Teresa de Calcuta era una persona tan caritativa y permanentemente sedienta por ayudar al prójimo, a los necesitados en este pueblo de Calcuta, que alguna vez pues comenzaron a reflexionarse cuando hacían un documental de por qué ella dedicaba tanto tiempo a momentos de oración, cuando esos momentos en una óptica del mundo, cuando estos tiempos podrían ser mejor utilizados dándole más caridad al pobre y al necesitado, o recorriendo más en este caso las plazas de Calcuta. Y ella respondió precisamente a la inquietud que se le formulaba en este documental, indicando que cuando ella realiza estas oraciones, porque su comunidad siempre hacía oraciones desde la madrugada, llevaba más o menos unas 2 o 3 horas de adoración, entonces ella veía a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y estaba capacitada para reflejar con esos mismos ojos en todos los necesitados. Para aquellos hermanos que no conozcan quizás a fondo lo que significa el sacramento, en este caso del altar, la Santa Eucaristía, nuestro Señor en su santa presencia dentro de la Eucaristía, pues más adelante tendremos una lección dedicada específicamente a ello, pero nada más a modo de síntesis, dentro de la fe católica se defiende el hecho de que el cuerpo y la sangre de Cristo realmente son, no parecen, no son un símbolo, sino que realmente son aquellos que nosotros recibimos en la Sagrada Eucaristía. Cuando el sacerdote realiza, en este caso, el rito específico de la consagración, en el que dice: este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, nosotros tenemos la fe de que realmente es, no es un símbolo, es. Existen inclusive como una muestra para aquellas personas que son un poco escépticas de este tipo de dogmática que tiene en este caso nuestra iglesia, hasta milagros extraordinarios en los que la hostia o el vino inclusive han tenido procesos extraordinarios, como por ejemplo la hostia ha comenzado a sangrar, la hostia ha comenzado a palpitar. Ustedes pueden verlo en redes sociales. Si no, pues, como les comento, pues queridos hermanos, posteriormente trataremos a profundidad este tema. Pero nada más, esto lo dejo indicado. Entonces, para todo católico y particularmente para los santos, era muy importante el hecho de comprender que la Santa Eucaristía es realmente el Señor, y más aún, por ejemplo, en este caso, en la Madre Teresa de Calcuta, el comprender específicamente que viendo y adorando a Jesús en la Eucaristía, ella tenía la capacidad de reconocerlo también en los necesitados. Hemos hablado inclusive con un poco de detenimiento en las lecciones pasadas al respecto de que en los capítulos primeros del Génesis, Dios, al crear a Adán y a Eva, les da de cierta forma un nivel superior a toda la creación. Es por eso que precisamente Adán les da nombres a todos los animales como un modo de entender que él tenía un predominio sobre ellos. Pero no es un predominio que es tiránico, es decir, él no puede hacer lo que a él se le apetece en este caso con la creación en sí, sino que es realmente un administrador. Dentro de estos primeros capítulos del Génesis, específicamente el capítulo 2 y el capítulo 3, uno puede darse cuenta de que el ser humano tenía la labor de cuidar, en este caso el Edén. Él fue encargado específicamente de cuidar y de labrar el Edén. Es por eso de que justamente cuando
se comete el pecado original, una de las que a veces se identifican como las maldiciones del pecado original es específicamente el hecho de que el hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente. Pero finalmente, realmente el ser humano tiene dentro de sí también un rol de administrador dentro de la creación. Él no puede en este caso tiranizarla y hacer lo que quiera en este caso con ella. Es un administrador. Entonces, si partimos de esto, debemos entender que el hecho de tener cosas no es algo malo. Es algo que Dios mismo lo quiere. De hecho, precisamente, dentro de la concepción que la Iglesia propugna al respecto del tener, existe una parte específicamente dedicada a la forma católica o a la forma adecuada que nosotros debemos tener, que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es inclusive una forma de pronunciarse al respecto de los temas que ha pasado dentro del siglo pasado y al respecto de las tendencias que han existido a lo largo del marxismo, por ejemplo, del leninismo. Entonces, la Iglesia también se ha pronunciado con la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes están interesados, pueden profundizar en ello, es algo muy interesante. Pero en concreto, Dios no sataniza el hecho de tener. Si bien nosotros vemos en los santos figuras que han vivido en caridad y en el mismísimo Señor, alguien que en este caso tuvo una vida de desprendimiento, hay que comprender un poco mejor, inclusive hasta identificar la vocación para la que nosotros estamos llamados, para entender cuál es el desprendimiento del que se nos pide. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente Dios no va a estar en contra de que nosotros aspiremos, por ejemplo, a tener una familia, que nosotros aspiremos a tener un vehículo. El problema, como ya hemos dicho en la anterior ocasión, es que nosotros pongamos el corazón en eso, que para mí mi auto sea lo mejor del mundo y que nadie se va a subir con los zapatos sucios, que nadie que en este caso esté comiendo comida va a poder entrar a mi carro. Obviamente es diferente el hecho de que uno cuide sus cosas a que uno ponga su corazón en sus cosas, que uno cuide una casa y que uno quiera tener pues la mejor casa del mundo con todas las cosas que puedan existir y que sea una casa inteligente y tantas cosas más, ¿no? Entonces el problema no es tener, realmente el problema es cómo en este caso nosotros nos entregamos a Dios o si nosotros en este caso nos entregamos al dinero. Para poder identificar un poco mejor esto, quisiera yo leer la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 se dice lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta que en este caso se está haciendo alusión dentro de la primera comunidad cristiana, y existiendo inclusive personas de fe, es decir, que ya habían caminado, se dieron ante las seducciones del tener. Hay que identificar un poco más el tema del pecado de la avaricia, que es justamente el que está detrás del hecho de querer tener e idolatrar en este caso al dinero. Y es el hecho de que todos podemos sentir hasta cierto punto el deseo, la necesidad de tener algo para subsistir para el mañana. Es decir, nosotros tenemos instintos también, de los que inclusive nos dotó nuestro Señor al momento de la creación que se narra en el Génesis. Entonces es normal que nosotros tratemos de cierta forma de tener almacenado o de tener ya sea dinero, ya sea productos para poder subsistir para el día de mañana, es algo normal. Pero ahora un punto extremo y una idolatría en este caso al tener es justamente el hecho de llegar a quererlo tener solo yo y por encima en este caso de los demás. Un claro ejemplo de esto es precisamente lo que sucedía en la pandemia. No sé si ustedes se percataron de algunos videos en los que precisamente cuando ya se estaba avisorando en el panorama mundial que iba a haber un confinamiento obligatorio, es decir, que cada uno va a tener que quedarse en su casa y probablemente no salir hasta que cada uno de los gobiernos lo determine, la gente se volcó a los supermercados y trató de comprar todo lo que podía, absolutamente todo lo que podía.
al punto que quienes llegaron un poco rezagados, en este caso a los centros comerciales, pues prácticamente ya no encontraban mayor cosa. Y resulta que aquellas personas que compraban esto, compraban en grandes cantidades que se veía de una manera muy clara que de hecho no iban a ocupar. Entonces, esa desesperación que se tiene ya de una forma un poco más excesiva es precisamente esta falta de desconfianza en el Señor. Porque dicho está en el Evangelio que nosotros debemos confiar en el Señor, ¿no? Inclusive un pasaje bíblico dice, no, miren que las aves no ciegan ni cosechan y el Señor las alimenta. ¿No son ustedes más importantes que ella? Entonces resulta que nosotros, a pesar de tener este instinto de supervivencia que está correcto y está bien y es dado por Dios inclusive, debemos también saber confiar. Dentro de un libro que se llama Conformidad con la voluntad del Señor, que es de Alfonso María de Ligorio, un santo que para mí es muy querido, él llega a decir que nuestro comportamiento para alcanzar la santidad debe seguir una jerarquía. Nuestras pasiones y nuestros instintos deben obedecer a la razón y la razón debe obedecer a Dios. Cuando las pasiones e instintos no obedecen a la razón, sino están por encima de ellas, automáticamente nosotros estamos fuera, en este caso, de la voluntad del Señor. Entonces es algo que es muy importante porque precisamente está bien que nosotros seamos prudentes y tengamos en este caso lo necesario para vivir, pero lo que no está bien es que no nos importe inclusive en este caso los demás para en este caso nosotros poder subsistir. Porque, y en esto el Papa Francisco ha sido un santo padre muy ejemplificador al respecto de los pobres. Él dentro de algunos de sus pronunciamientos, ¿no?, siempre tendientes a los pobres, él dice pues que generalmente cuando nosotros tenemos este comportamiento egoísta pensamos que nosotros nos salvamos y punto, ¿no? Pero eso siempre da vueltas, porque vivimos en una sociedad, porque lo que yo haga de cierta forma sí le afecta al otro. El hecho de que yo en este caso me lleve todos los papeles higiénicos, que veo un video precisamente de eso, me lleve todos los papeles higiénicos, va a hacer que de hecho se produzca un efecto dentro de la sociedad, porque yo no estoy solo, yo vivo acompañado de alguien más dentro de la sociedad. Nosotros nos necesitamos entre todos. Entonces el hecho de que yo querer sobresalir y salvarme yo solo va a producir como un efecto negativo, en este caso en la sociedad. Entonces después de eso se vio precisamente que la gente vandalizaba los centros comerciales para sacar todo. Entonces es un efecto que se da por sí mismo, ¿no? Cuando uno es egoísta y provoca el mal, es un efecto rebote. Entonces aquí yo quisiera también leer un pasaje que para mí es muy importante y es del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, que indica lo siguiente. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay elementos hermosos que uno puede resaltar dentro de este versículo, dentro de estos versículos bíblicos, pero lo que yo quisiera particularmente hacerles reflexionar es el hecho de que Zaqueo era una persona pudiente, Zaqueo era una persona rica. A veces se piensa o se comienza a sostener que las personas ricas no van a entrar al cielo, ¿no? De hecho, nuestro Señor Jesucristo usualmente nos indica que debemos vivir con humildad, que en este caso nosotros debemos saber dejarnos llevar en este caso lejos de cualquier banalidad, del apego al dinero y todo lo demás. Pero en este caso hablamos de un personaje que el Evangelio lo resalta y es rico. Es decir, Jesús a Zaqueo no lo condenó y dijo: no, tú eres rico, tú hiciste en este caso, porque Zaqueo reconoce sus pecados. Tú eres un pecador, eres un avaro y a ti yo ni siquiera te dirijo la palabra.
Por el contrario, Jesús, sabiendo que era alguien rico, lo reconoce, le pide que baje y va a su casa. Es ahí precisamente donde llegan las críticas que le dicen que él en este caso se reúne con pecadores. Pues no. Entonces, hay un detalle muy importante que yo quisiera resaltar al respecto de este evangelio, y es específicamente lo siguiente. Una vez de que Zaqueo recibió a Jesús en su casa, dice, se puso de pie y dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Cuando yo escuchaba una reflexión al respecto de este texto, recuerdo que el sacerdote hacía alusión al hecho de la justicia y la caridad. Él decía que para poder dar caridad, primero es necesario ser justo, porque si uno no es justo, difícilmente va a ser caritativo. Me explico un poco más. Si es que en este caso yo cometí un pecado de avaricia con alguien, y en este caso yo le robé, por ejemplo, $20 a mi hermano, y yo después de 2 meses o 3 meses le regreso en este caso los $20, de cierta forma, o mejor dicho, no le regreso los $20, sino más bien yo le doy 10. Le digo, mire, estás necesitado, pues no hay problema, yo te doy $10. Eso no es realmente justicia, porque realmente yo le había perjudicado desde antes con $20, y si yo le devuelvo 10, parecería caridad, pero realmente no lo es. Lo justo sería que en este caso yo primero le devuelva aquello por lo que le perjudiqué, y después yo tenga la capacidad de decirle, pues mira, aparte de eso, pues yo te reconozco $20 más, es decir, doblo en este caso la cantidad que yo te perjudiqué en un inicio. Más o menos es lo que hizo Zaqueo, porque Zaqueo fue mucho más generoso. Inclusive dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Da un acto de justicia, reconociendo que en este caso existió un perjuicio por parte de las acciones que él hacía, y retribuye en este caso a los pobres de manera general. Y posteriormente dice, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Otro acto de justicia. Resulta que él reconoce también que él perjudicó a ciertas personas, y dice, y si es que a alguien le perjudiqué, no solo le daré lo que le debía, le daré 4 veces, en este caso, lo que le perjudiqué. Es una gran enseñanza la que nos lleva justamente al Evangelio, porque muchas de las veces nosotros debemos aprender que es necesario primero reconocer la justicia para poder ser caritativos, así como Zaqueo. Estamos hablando inclusive dentro de la figura de Zaqueo de un rico, de una persona que tenía dinero, que fue capaz de ser agradable a Jesús. Entonces no podemos satanizar que aquellas personas que tienen, pues no van a llegar al cielo. Jesús mismo dijo que será difícil para ellos, pero es posible. De hecho, precisamente yo quisiera a ustedes comentarles de la vida de una persona que está camino a santidad, camino a los altares, mejor dicho, porque es beato, me parece, que se llama Enrique Shaw. Si ustedes pueden buscarlo, es un argentino que de hecho tenía mucho dinero, era una persona muy pudiente dentro del siglo pasado en Argentina, y es una persona que es reconocida por parte de la iglesia como alguien que alcanzó en este caso ser agradable a los ojos de Dios, ¿no? No recuerdo muy bien si él es beato o él es santo, me parece que es beato, o está por lo menos camino a la beatitud, pero la iglesia tiene un reconocimiento a él, que es una persona pudiente, ¿no? Entonces yo quisiera con esto ir quitando la vela, el sesgo que a veces se tiene al respecto de que las personas que son pudientes, las personas que tienen dinero, se van a condenar. Por el contrario, el hecho es de que ellos tienen la capacidad de poder ser mucho más generosos que nosotros. Así que una administración correcta, que es lo que decíamos en un inicio, de estos bienes que son del Señor, que vinieron del Señor, porque Adán no creó los bienes. Los bienes fueron creados por Dios, y Dios únicamente, en este caso, administra ellos. Es lo mismo que nosotros hacemos. Toda la creación nos fue dada. Nosotros no la creamos, nos fue dada. Entonces nosotros lo único que tenemos que tratar de hacer es precisamente administrarla de la mejor manera. Inclusive, al respecto del tema de la avaricia, había un ejemplo también de una persona que comentaba pues justamente al respecto de esto de los bienes, y él decía que era una persona que tenía mucho dinero, pero a su vez era una persona que era muy querida, que era muy caritativa. Entonces le preguntaban, pero ¿cómo en este caso tú puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo?
Y él respondía precisamente porque en el centro de mi vida yo tengo a Dios. Y yo pretendo que en este caso el amor por Dios no se apague. Él decía, es más o menos como tener una vela dentro de tus manos y estar en un castillo lleno de joyas y lleno de un montón de cosas despampanantes. Si tú te pones a fijar las cosas despampanantes y quitas tus ojos de la vela se puede apagar. Pero si tú en este caso permaneces con la vista en la vela, si bien en ocasiones puedes deslumbrarte por las cosas despampanantes y también disfrutarlas, pues lo importante es que la vela no se apague. Ese, decía, es el propósito con el que yo vivo. Y de esa manera, pues Dios es generoso, porque cada vez que yo retribuyo, resulta que Él me hace más administrador de más bienes para poder seguirlo, en este caso, dedicando a las personas que lo necesitan. Y bueno, para finalizar, quisiera nada más explicarles 4 niveles al respecto de la caridad: la limosna, la beneficencia, la capacitación y la evangelización. Digamos que los 4 tienen niveles, ¿no? Desde el menor hasta el mayor. La limosna es aquel acto que nosotros tenemos en este caso con una persona, ¿no? Nosotros vemos una persona necesitada, alguien que está en este caso haciendo malabares en los semáforos o vendiendo alguna cosa, y nosotros somos caritativos con esa persona por este momento. El segundo orden, ¿no?, del nivel de la caridad es la beneficencia, el hecho de que, por ejemplo, yo aporto a una fundación, aporto a una orden religiosa porque ellos permanentemente le dan de comer a unas personas. Entonces resulta que yo ya no doy solo por cierta ocasión, sino que yo me comprometo permanentemente a poder los bienes que el Señor me ha dado para que yo los administre, utilizarlos para mi familia, utilizarlos para mí, pero también redistribuirlo en este caso para los demás. El tercer nivel es la capacitación, que es precisamente cuando nosotros, viendo las necesidades de los hermanos, no solo les damos algo, sino que los capacitamos en este caso para que ellos puedan conseguir inclusive el alimento o conseguir los medios necesarios para su subsistencia de manera independiente, ya no necesitando de alguien. Y por último, la evangelización, que es precisamente el predicar con el ejemplo y con la palabra el hecho de que existe un Dios que nos ama, precisamente que desea que nos salvemos, que aborrece el hecho de que el ser humano ponga su corazón en el dinero o que ponga su corazón en las cosas, cuando realmente Dios tiene el control de todo y espera que nosotros nos dejemos en manos de Él, porque Él, como lo decíamos pues en el Evangelio, Él está preocupado por nosotros. Si a las palomas y a los animalitos del campo los cuida mucho más, a nosotros que valemos mucho más. Entonces, estos 4 niveles de caridad nos pueden ayudar a nosotros para poder comprender un poco más que nosotros somos administradores de Dios, aunque nosotros tengamos un poquito, aunque nosotros no tengamos mucho. Es justamente aquí donde yo quisiera ahondar la idea que les decía en un inicio. Porque precisamente Dios no tiene oposición a que nosotros tengamos dinero, porque nosotros somos administradores. Y si sabemos administrar bien aquello que Él nos da, pues nos dará más. Y yo hablaba precisamente al inicio del video al respecto de que esto también tiene que tener un orden al respecto de nuestra vocación, porque una cosa es que yo sea un religioso de una orden franciscana, dominica, agustina, y yo tenga que velar por mí y por mi comunidad, pero yo no tenga a mi cargo hijos que dependan de mí o una esposa que no trabaja y que también dependa de mí. Entonces, de cierta forma yo puedo también saber subsistir con un poco de necesidad y de hambre, ocasional obviamente, ¿no? Porque el Señor también quiere que nosotros estemos bien y seamos plenos. Entonces, yo puedo, según mi vocación, resguardarme en un ambiente libre de avaricia y a su vez también de más desprendimiento que, por ejemplo, un padre de familia que no puede decir, pues muy bien, yo tengo un salario de $1,000 y 800 se van para la caridad, 200 para nosotros. Porque realmente a mí Dios también me ha hecho, en este caso, administrador y cabeza de hogar de mi familia. Entonces, es algo muy importante que nosotros también sepamos distinguir estas variables que se presentan al momento de comprender las lecturas y el Evangelio, ¿no? Y para finalizar, pues yo nada más quisiera terminar con un ejemplo que alguna vez yo lo escuché al respecto de la Sagrada Familia. Se dice, porque no es un dato cierto, pero yo consideraría que es muy cercano a la realidad, que San José, cabeza de hogar, distribuía los ingresos que él recibía en 3 partes.
una parte para los necesitados, otra parte en este caso para la Sagrada Familia, es decir, para María y Jesús, y otra parte también para la Iglesia, porque es necesario, pues, bueno, digamos no la Iglesia como la entendemos ahora, ¿no? Sino precisamente al donativo que en este caso daban los judíos, ¿no? Entonces, es algo importante que este ejemplo también de cierta forma nos conmueva un poco, porque eso nos ayudaría a entender que nosotros no vivimos solo para acumular. En esta sociedad que es muy consumista, en el que nosotros estamos constantemente bombardeados por comprar esto, tener esto, ser, en este caso, dueño de no sé cuántas cosas, debemos tener la capacidad de también desprendernos. Y es precisamente lo que en algún momento comentábamos en las lecciones pasadas. Si yo soy avaro, porque de hecho yo tengo, como les decíamos, los pecados capitales son capitales porque todos los tenemos en mayor o menor medida. Mi pecado de avaricia se ve vencido por la generosidad y el desprendimiento que yo pueda tener. Es decir, de este pecado, de este defecto, yo puedo alcanzar una virtud teniendo los comportamientos contrarios. Así que como lección nada más, queridos hermanos, lo que quisiéramos proponerles es que precisamente nosotros, dentro de este día, nos desprendamos de algo y donemos algo a alguien. No necesariamente económico, porque como lo dijo alguna vez un sacerdote con el que yo me estaba confesando, el Evangelio no dice, tú me diste dinero, me dice, tú me diste de comer, tú me diste de beber. El dinero no siempre es lo que se puede entregar a los necesitados. De hecho, es tanto así que el Señor en el juicio final no dice, tú me diste dinero cuando yo lo necesitaba. Dice, tú me diste de comer, tú me diste de beber, tú me socorriste, en este caso, cuando estaba desnudo. Y es algo importante que nosotros también sepamos reconocer eso, porque muchas de las veces los necesitados requieren también no solo de dinero y de una moneda, sino también de alguien que por un momento les pueda hacer sentir plenos y felices. Para finalizar, simplemente un último ejemplo. Yo recuerdo que estaba en un congreso católico por el año 2016 o 2015 y recuerdo que el predicador decía, no, yo estaba comiendo, estaba merendando y resulta que yo le vi de reojo a una persona que era un mendigo y se acercaba. Entonces yo así como que queriendo mirar la cara para que no me vea, pues se me acercó y me dijo que necesitaba ayuda. Entonces yo saqué, digamos, como $5 y le di. Y cuando se fue, yo me sentía el santo más grande del mundo. Pues yo le di $5, él hoy no va a pasar hambre. Después de ciertos minutos, porque no pasó mucho tiempo, resulta que él regresó, este mendigo regresó. Y él le dice, bueno, ¿para qué vendrá otra vez, no? $5 es bastante dinero. Entonces le dice este mendigo, Señor, ¿le puedo pedir un favor? Y él le dice, dígame, ¿me puede dar un abrazo? Y dice que él se conmovió, ¿no? Que a él le destrozó eso, porque él se dio cuenta de que con el dinero no bastaba, que muchas de las veces lo que ellos necesitan también es cariño y ser sentidos como presentes. Eso, queridos hermanos, gracias por unirse. Realicen esta práctica mirando precisamente a Jesús en aquella persona a la que ustedes les van a dar este acto de caridad, porque precisamente eso es lo que nuestro Señor Jesucristo desea de nosotros, una vida en confianza en el Señor que siempre nos va a dar lo necesario y también siendo administradores de Él, entregando también a los necesitados aquello que el mismo Señor nos había entregado antes. Que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.